Vamos a trabajar ahora con Copelia Sim. Estoy trabajando con la versión de Copelia Sim 4.6.0 y es importante que si ustedes tienen instalada una versión previa de Copelia Sim puedan cambiarse a esta versión porque las funcionalidades para escribir scripts directamente en lenguaje de programación de Python y poder utilizar las librerías de API remota han cambiado desde las versiones anteriores y es importante que para seguir este tutorial compartan esta misma versión a fin de que todo vaya funcionando correctamente. Vamos a trabajar una variante de los tutoriales de Copelia Sim donde trabajan con BubbleWrap. BubbleWrap es un robot, un pequeño robot demostrativo que busca presentar las distintas funcionalidades que tiene Copelia Sim para la simulación de robots móviles, al mismo tiempo que les permite ir conociendo las herramientas de esta aplicación para el diseño de robots desde cero. Si estoy corriendo una de las simulaciones del tutorial en la cual se ve simultáneamente la visualización de los gráficos de los sensores de distancia que tiene el robot puesto en la parte frontal, al mismo tiempo que una imagen de cómo una cámara instalada en este robot está visualizando también los elementos que tiene en su entorno. Vamos a pasar por varios de estos elementos, no todos de ellos en esta oportunidad, pero lo esencial para poder comprender la funcionalidad de los robots móviles y poder em, trabajar el simulador de Copelia con las herramientas que vamos a requerir para las actividades futuras. Voy a detener la simulación para comenzar desde una escena vacía a trabajar paso a paso. El primer objeto que vamos a introducir a nuestra escena es una forma primitiva de tipo esfera. Vamos a ir introduciendo varios tipos de objetos, los vamos a ir conociendo a medida que los vayamos colocando en la escena. El primero será una esfera y la esfera le vamos a dar 0,2 metros de radio. Mantenemos presionado las casillas de que el cuerpo va a ser dinámico y va a responder a eventos de dinámica, a eventos de simulación del motor de física. Por tanto, si hacemos simulaciones con él, va a tener respuesta como si fuese un objeto real. El objeto le vamos a elevar un poco su posición, su altura. Si actualmente su coordenada Z es 0.1, su coordenada nueva va a ser 0.12, 2 centímetros más de lo que tiene. Se eleva levemente y eso es lo que quiero. Si ahora hago presión, la bolita cae por gravedad y es el comportamiento que queremos hasta ahora. Esta esfera va a ser el cuerpo de nuestro robot. Vamos a cambiar algunas de sus propiedades, verificando que esté primero marcado que el cuerpo responde y es dinámico. Eso está correcto. Dentro de sus propiedades comunes vamos a agregar que el cuerpo responda a colisiones, se pueda medir y sea detectable por sensores. Estas tres casillas las vamos a dejar marcadas y con eso tenemos las propiedades de nuestro objeto. Por último, en la ventana de jerarquía que no lo habíamos habilitado, le vamos a cambiar el nombre y este objeto, tomando el nombre que tiene en Copelia, se llama BubbleWrap. Ese va a ser el cuerpo de nuestro robot. Me voy a acercar levemente para tenerlo más próximo en una visualización. Este es el cuerpo de nuestro robot. Sobre este cuerpo vamos a agregarle ruedas, pero antes de eso vamos a ponerle un sensor. Agregamos un sensor de proximidad. El sensor de proximidad que vamos a ver es de tipo cónico. El sensor por defecto aparece en el centro del mundo, en el origen del sistema de coordenadas del mundo. Vamos a darle las coordenadas del objeto. Para eso, primero mantengo seleccionado el sensor, luego con la tecla control mantengo y selecciono el robot, el cuerpo del robot. El segundo objeto va a tener las coordenadas de referencia y esas coordenadas de referencia actuales que ahí están
se los aplico a la selección. Todos los elementos que estén seleccionados van a compartir estas coordenadas. En este caso ahora el sensor se elevó y tiene su origen en el centro del robot. Lo tenemos que girar, sin embargo, ahora sí únicamente selecciona el sensor de proximidad y en torno al eje Y del mundo voy a girarlo 90 grados. De esta forma ahora el sensor apunta hacia acá y lo que me queda es cambiar alguna de sus propiedades. Entre las propiedades volumétricas, el offset está en 0, dejémoslos ahí. El radio de detección está a 1 centímetro. El offset lo vamos a elevar hasta 0.1. De esa forma tiene el mismo radio que la esfera. Está muy alejado. 0,1 metros. 0.005. Veamos ahí. 5 milímetros. Nuevamente. 0.005. Ok, ahí está el offset, tal vez es mucho, 0.05. Ok, dejémoslo por ahí. El radio lo voy a dejar un poco más alejado también, dejémoslo aquí. El rango 0.20 está ok. El ángulo está muy amplio, lo vamos a dejar en 15 grados. 15 grados es muy poco, 30 grados. Ok, dejémoslo así y ahora sí ajustemos los parámetros. En el radio 0.05, ahí queda mucho mejor. Entonces el sensor empieza a detectar sobre la superficie del robot y tiene un rango de 20 centímetros, ampliémoslo un poco, 0.30, 30 centímetros hacia adelante. Ese es el radio de detección del sensor. Ahí lo vamos a dejar puesto. Este va a ser el sensor que va a medir la distancia de los objetos respecto del robot. Dejémoslo de esta forma definido. Falta al robot ponerle ruedas y anclar el sensor de proximidad al robot. ¿Por qué? Porque si ahora inicio la simulación, la esferita cae, pero el sensor mantiene su posición. Necesitamos que el sensor se mueva junto con la esfera. Para eso, desde la jerarquía, lo tomo y lo coloco encima del sensor y ahora desde un punto de vista de una jerarquía, el parent del sensor de proximidad, el padre del sensor de proximidad es el robot Bubble Wrap y de esa forma si ahora muevo y ejecuto la simulación, se mueven ambos juntos y esto es el tipo de comportamiento que necesitamos. Por supuesto, hasta ahora este robot no tiene nada, necesitamos agregarle ruedas. Pongámosle las ruedas y los motores de las ruedas, que son las articulaciones. Para hacer eso voy a abrir una escena nueva. Antes de eso voy a guardar lo que tengo hasta ahora diseñado. Guardar escena. Vamos a llamarle, ubicarlo dentro de la carpeta de Coppelia y se llama Bubble Wrap. Ok. Guardar y tenemos guardado lo que tenemos hasta ahora. Vamos a abrir una nueva escena para trabajar por separado las ruedas. A veces es conveniente trabajar con escenas paralelas para tener una escena limpia sobre la cual hacer algunos cambios o algunas pruebas. Podemos trabajar en Coppelia con varias escenas simultáneamente y esto es también lo que se demuestra en esta parte. Vamos a agregarle un par de objetos adicionales que nos van a servir de ruedas. Lo primero, vamos a tomar un cilindro, una forma primitiva de tipo cilindro. Las dimensiones del cilindro van a ser 0.08, 8 centímetros en X,
0.08 en Y es cilindro y se activa, se cambia automáticamente para que queden simétricos. Y 0.02, 2 centímetros de espesor. Es dinámico, responde. Y vamos a generar el objeto y se crea allí entonces un cilindro en el centro del mundo. Vamos a cambiar las coordenadas de ese cilindro dentro de sus propiedades de posición. La posición absoluta del cilindro respecto del mundo va a ser 0.05 en X, 0.1 en Y y 0.04 en Z. Quedó elevado, falta girarlo. Rotaremos el cilindro 90 grados en torno al eje X. De esa forma queda en esa posición. Tomaremos el cilindro, lo vamos a copiar y pegar. Tenemos dos cilindros, uno sobre el otro, y al segundo que hemos seleccionado le vamos a cambiar su posición de su coordenada Y a menos 0.1. De esa manera hay uno en cada uno a cada lado de la línea central del eje X del mundo. Estas serán nuestras dos ruedas. Vamos a cambiarles de nombre. Es así como el frente del robot está hacia el sentido positivo de las X. Esta será la rueda izquierda, left wheel, y esta será la rueda derecha, right wheel. Ok, sobre las ruedas, y aprovechando que las tengo muy visibles, voy a agregarle las articulaciones que serán los motores. Son joint, articulaciones de tipo revolute. La creo al centro, la primera. Como lo hice para copiar las posiciones, también lo puedo hacer para copiar incluso las orientaciones. Entonces, tomo el objeto que voy a mover, tomo el lugar hacia donde el objeto de referencia hacia donde la voy a mover, y sobre ese objeto digo aplicar la selección. Allí quedó ubicado, le voy a poner su posición y también su orientación. Ya está seleccionado, aplicar la selección, y de esa forma la articulación tiene exactamente las mismas coordenadas y orientación que la rueda derecha. Una nueva articulación voy a agregar con el objeto de hacer lo mismo con la rueda izquierda. La articulación y la rueda izquierda como referencia. Cambio su orientación a la orientación de la rueda y cambio su posición a la posición de la rueda. Lo único que me falta hacer es cambiar los nombres. Este es el motor de la derecha, right motor, y este es el motor de la izquierda, left motor. Lo mismo que hicimos, en este caso el eje, el motor es la referencia y la rueda está anclada al motor, rueda izquierda anclado al motor izquierdo, rueda derecha anclada al motor derecho. Y finalmente tomo todos los objetos, los copio, control C, y los pego en el robot. Y aquí aparecen. Nuevamente, si quiero que se muevan en forma conjunta, entonces tanto la rueda derecha como la rueda izquierda deben estar ancladas jerárquicamente al cuerpo del robot. Esta es la estructura de jerarquía que debe quedar, y de esta forma se mueven de conjunto. Si simulo ahora, el robot se nos cae porque le falta un punto de apoyo. Tenemos que agregarle un punto de apoyo. El punto de apoyo lo vamos a agregar en esta parte trasera del robot con una pequeña esfera
una forma primitiva de tipo esférico. El diámetro de la esfera va a ser 0.05, o sea, 5 centímetros. Por defecto, la esfera apareció al centro, no la vemos en esta vista. Si giramos, vamos a ver que está ahí abajo. Moveremos un poco hacia atrás la esfera. Su posición va a ser menos 0.07 en X, en dirección de las X negativas. Esta será la posición de la esfera. Vamos a cambiarle nombre. Va a ser el deslizador, el slider. ¿Ya? Para unir esa esfera de deslizador al cuerpo necesitamos un elemento capaz de establecer esa conexión, esa unión, porque si hacemos simplemente el tomarlo sería una conexión rígida, necesitamos una conexión que permita el deslizamiento y eso lo hacemos con un sensor de fuerza, un force sensor. El sensor de fuerza le voy a dar las mismas coordenadas que le dimos a la esferita, menos 0.07 en X, y lo vamos a elevar el sensor de fuerza hasta 0.05. Entonces, el sensor de fuerza le vamos a cambiar el nombre, se llama, va a ser nuestro conector, el slider se une al conector y el conector se une al robot. Si ahora ejecutamos la simulación, tenemos algunos pequeños problemas con nuestra simulación y es porque si se observa con atención, hay una zona en la cual la esferita está en contacto con la esfera más grande que es el cuerpo. Si hay dos cuerpos que tienen dinámica y que están entre sí en contacto, los cuerpos colisionan entre sí. La esferita, además, debemos también agregarle las mismas propiedades de ser, de que tenga que colisionar, ser medible y detectable, pero aun cuando no estaban puestas las propiedades, de todas formas existen estas fuerzas entre unas y otras. Y esto se evita, puesto que pertenecen al mismo cuerpo y no deberían estar en colisión en nuestro modelo. Entonces, dentro de sus propiedades dinámicas, debemos modificar las máscaras de respuesta de tal manera que no coincidan entre los dos objetos. Por ejemplo, en forma local, o sea, dentro del mismo cuerpo, la máscara del objeto mayor vamos a dejar las 4 primeras marcadas y del objeto pequeño vamos a dejar las 4 últimas marcadas. De esta forma, las propiedades de respuesta no coinciden entre uno y otro objeto en forma local, es decir, dentro del mismo objeto, el mismo cuerpo donde están conectados. Y si ahora aumento, perfecto, ya no tiene ese mismo comportamiento, pero vemos un pequeño deslizamiento. Si observan, ahora el modelo ya no tiene esas fuerzas de torsión, pero tiene un deslizamiento que tiene que ver con la respuesta del motor de física. La respuesta del motor de física va a ser distinta según el tipo de motor que utilicemos. Es más estable con Valet 283, con ODE, etc. Pero la estabilidad de las simulaciones va a ser diferente en una y otra y son muy dependientes, según dice la documentación del mismo Coppelia-Sim, muy dependientes de las masas. Hasta ahora habíamos dejado solo las masas por defecto. Y si medimos lo que pasa, las masas tenemos una densidad que es equivalente a la densidad del agua para objetos y tenemos 4 kilos para el objeto mayor, etcétera. Vamos a aumentar
las masas a fin de hacer que la simulación sea más estable. Esa es la recomendación que entrega la misma documentación al final de Coppelia y genera una herramienta en esta versión inclusive para hacer eso. Vamos a tomar directamente todos los objetos que tengan masa y desde la ventana de edición, donde dice la masa de las formas y la inercia, vamos a escalar la masa por un factor de 8 y vamos a escalar la matriz de inercia también por un factor de 8. Este ajuste de masas e inercias debe realizarse para las dos ruedas y el deslizador, no así para el cuerpo. El cuerpo puede mantener la masa de 4 kilos aproximadamente, pero las dos ruedas y el deslizador deben tener unas masas un poco mayores que las que tenían, y lo mismo con las matrices de inercia. De esta forma, la simulación se queda bastante estable. Esta es una recomendación que la propia asistencia, la propia ayuda de Coppelia establece para mantener simulaciones estables. Preocuparse de las masas y ajustarlas de tal manera de que los motores de física funcionen correctamente. Tenemos ya, por tanto, el robot en condiciones de establecer unas simulaciones físicas adecuadas. Si ahora simplemente le damos ajustes a las ruedas, vamos a tener los movimientos que queremos. Veamos, voy a cambiar un poco la vista a fin de hacer algunas pequeñas modificaciones ahora con las propiedades dinámicas de los motores. Las propiedades dinámicas de los motores se ajustan desde la ventana de propiedades y podemos cambiar el modo de control, y debemos cambiarlo a control por velocidad. Vamos a utilizar nuestras articulaciones como si fuesen motores, por tanto le podemos setear una velocidad en grados por segundo, 90 grados cada segundo, es un cuarto de vuelta por segundo. Si cambiamos uno de los motores y ahora volvemos a simular, tenemos un movimiento. Si hacemos lo mismo con el segundo motor, vamos a cambiarlo a modo de velocidad y seteamos la velocidad. Ahora los dos motores se mueven simultáneamente. En este momento los motores en sentido positivo están girando, haciendo que el robot gire hacia atrás. Significa que tengo que cambiar la orientación de los motores. Esto se produjo al momento de crear las articulaciones. Vamos a ampliar un poco para ver cuál es el giro que tenemos que hacer. Si selecciono la articulación derecha, veo que su eje Y, la línea verde, apunta hacia arriba. Es pequeñito, pero lo alcanzamos a ver. Por tanto, significa que para girar este motor tengo que girarlo en torno al eje Y, al eje verde, 180 grados completito, y eso lo hago desde la ventana de orientación. El motor derecho lo voy a girar 180 grados en torno a beta, ahí está, giró completamente, y el motor izquierdo lo voy a girar también 180 grados en torno a beta, ahí está girado, y si ahora presiono, el robot sale hacia adelante en lugar de ir hacia atrás. Eso es el ajuste que había que hacer. Ya quedó los motores correctamente orientados. Y hasta aquí tenemos un robot muy sencillo, modelado con elementos muy elementales de Coppelia Sim, pero que nos permite tener algunos elementos y algún conocimiento de cómo Coppelia está manejando objetos, máscaras de colisión y otras propiedades que hemos ido viendo a medida que vamos avanzando en el desarrollo de este pequeño robotito. Guardo lo que hemos hecho hasta ahora y en un siguiente video vamos a darle algo de acción a este robot.